que tenemos el producto terminado. Así de firme está la pizza. Esta es la piseta. Le agregamos un poquito de aceite de oliva arriba, porque así me gusta así, y un poquito de orégano y ya está. Buen provecho. Bien, buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que vean este video. Hoy lo que vamos a preparar es masa para hacer unas prepizzas. Así que los ingredientes que vamos a usar es el equivalente a 3 tazas de té, 600 centímetros cúbicos de agua tibia, 1 kilo de harina, 250 gramos de harina aparte para poder manipularla, manejarla, trabajarla mejor, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de azúcar y 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. En este caso pueden usar aceite común, pero a mí me gusta más como queda con aceite de oliva. Entonces lo que vamos a hacer es vertir la harina en un bol, le vamos a poner la sal, vamos a agregar el azúcar. Esta es harina que ya tiene levadura, así que lo que resta es mezclarla bien. Si lo van a hacer con harina común, lo que tienen que hacer es agregarle un sobrecito de levadura seca. Una vez que tenemos bien mezclado, incorporamos el aceite, incorporamos el agua tibia, darse bien y empezar a mezclar. Esto para el que no tiene máquina de amasar o lo que sea. Bueno, la técnica que uso yo para mezclar es abrir bien la mano así, agarrar la masa y cerrar el puño, y así voy alcanzando un poco de fuerza, un poco de torsión, y se va a ir mezclando. Lo aplastamos un poco, y esta masa está un poco seca, un poco bastante, así que lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua para humedecer una vez que agarramos. Bueno, si no nos alcanza con ese agua, le vamos agregando a ojo un poquito. No se preocupen si se les pasa un poco con el agua, porque para eso tenemos el refuerzo de harina acá, entre otras cosas. Esto está bueno para desestresarse. Bueno, y ahora le agregamos un poco de harina. Cuando nos ponemos harina así en la mano, lo bueno es que después no se nos pega el resto de la masa. Bueno, y ya así como está, se puede sacar del bol y empezar a manejar en la mesa. Para eso vamos a esparcir harina en la mesa, y ahora sí, en las dos manos harina. La pizza hay que tratar de estirarla, doblarla, estirarla, doblarla. Mucha atención en esto, que esto es lo que nos va a airear este amasado así es lo que nos va a airear la masa. La rasgamos y la traemos de vuelta. La rasgamos y la traemos de vuelta. Este amasado le va a tomar unos 10 minutos más o menos. Ahí pueden ver cómo la masa incorpora aire. Pero lo doy así porque es un poco más cómodo para la posición de la muñeca. Lo importante es abrir la masa, recuperarla y cerrarla. Tiro, recupero, cierro. Bueno, ya pasaron más o menos 10 minutos. La masa ya está bien manejable. Lo que vamos a proceder es a cortarla. Yo voy a hacer 4 bollos. Se pueden sacar 5 o 6, depende del grosor de la masa que quieran tener. Yo prefiero hacer media masa.
Entonces cortamos, separamos y entonces lo importante, le vamos dando forma así de bollo. Lo vamos a ir llevando toda la masa hasta el centro, hasta poder armar más o menos una bolita. Y cuando la tenemos así, la cerramos. Esto es muy importante. Y entonces lo vamos a poner por acá. Y ahora, paso siguiente, lo que vamos a proceder a hacer es, para evitar tener que invertir en cosas como film o cosas por el estilo para el levado y para sostener la temperatura, lo que vamos a hacer es usar aceite común y vamos a pintar bien la masa por afuera. También lo pueden hacer con aceite de oliva, queda más rico, pero bueno, esto es una manera un poquito más barata de hacerlo. Y ya con esto no tenés que andar gastando en papel de film para esta parte del proceso. El aceite no va a dejar escapar los gases de la masa. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es, para mí lo más fácil es dejarlos ahí donde están y taparlos así de la luz. Puede ser esto también un trapo, puede ser esto también cualquier cosa que sirva para taparlo de la luz, acampanado. Y así lo vamos a dejar levando mínimo por el periodo de 10 minutos. Lo que vamos a tener que ver cuando hayan pasado más o menos 10 minutos o 15 es que creció la masa. Entonces ya está lista para ser manejada y para darle forma de pizza. Bien, hemos dejado de elevar la masa correspondientemente. Vemos que ha crecido bastante, está bien para ser trabajada. Entonces lo que vamos a proceder ahora es a tomar un molde para pizza, agregarle suficiente aceite para hacer una lámina, una membrana para que no se pegue, y alzamos la masa, la apoyamos en el medio y con la yema de los dedos vamos empujando hacia afuera. Ven que el cordón se va a ir formando solo haciendo este ejercicio. Recuerden que siempre la pueden dejar levar más tiempo, pero lo mínimo son 10 minutos por si están apurados. Esta, si hubiese levado un poco más de tiempo, seguramente me daría una pizza más elástica y más grande. Siempre apoyando los dedos, siempre apoyando los dedos. Así. Yo no tengo muchos moldes, así que a continuación voy a usar una tartera para esto mismo. Me creció bastante, la llevamos al medio. Vamos a hacer así para terminar de repartir el aceite y lo vamos estirando con la punta de los dedos, con la yema de los dedos. Y entonces, así como está, la llevamos a horno por 9 minutos. Después le ponemos la salsa, le damos un golpecito de 1 minuto más para que la salsa se seque un poquito y después agregamos el resto de los condimentos y lo ponemos 1 minuto más a horno máximo para que se derrita el queso. Bueno, yo tengo un horno pizzero en realidad, por ahí para ustedes es 1 minuto menos para cada uno de los 3 pasos. Cuidado con eso. Bueno, y acá nos vamos a ir al horno. Bueno, y así tenemos el resultado después de 8 minutos. Y lo que hacemos es esparcirle salsa de tomate. Recuerden que esto es una pre-pizza. Así que con ese poquito que está ahí alcanza, porque se tiene que secar. Traten de repartirlo bien para que no se humedezca. Y ahora los vamos a meter de vuelta al horno. Pero esta vez al revés. Las que estaban arriba las ponemos abajo y las que estaban abajo las ponemos arriba. Y cerramos. Bueno, acá vamos a sacar las rosquillas. Vamos a poner queso picado, cuchillo.
ahí. Esta manera vamos a poner queso, vamos a retirar y nos vamos a dejar para otro día. Y vamos a poner estas para así terminar de hacerlas. Ahí subimos el horno al máximo por 1 minuto para derretir el queso y a comer. Bueno, y ya está lista, y acá un toque final, que es aprovechar que el queso está líquido y lo repartimos bien con la cuchara, cosa de tapar toda la pizza. Y acá le podemos poner un orégano, le podemos poner provenzal, lo que se nos ocurra. Y esto ya estaría listo. Bueno, y acá tenemos el producto terminado. Así de firme está el piso de la pizza. Esta es la pizzeta. Le agregamos un poquito de aceite de oliva arriba, porque así me gusta así.